en este viernes 12 de agosto del año 2022. Y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro coordinador José Luis Mendoza y Cervantes. Los buenos días, Nayib, los buenos días a ti, a todos nuestros compañeros en cabina, nuestro saludo como siempre a la figura de don Álvaro Arbelo Hijo y nuestro agradecimiento por este acceso privilegiado a los micrófonos de la Z101 que nos permiten todos los días amplificar nuestro mensaje al resto del país, a don Bienvenido Rodríguez, que nos da esta oportunidad. Bueno, comenzar con una información que yo creo que no le sorprendió ayer absolutamente a nadie, y de este tipo de temas que llama la atención porque a veces genera reacciones muy curiosas, muy interesantes. Ayer se dio la información, se hizo pública la información de la ratificación de Héctor Valdés Albizu al frente del Banco Central. Valdés Albizu, que ha estado desde 1994 con la excepción del cuatrenio 2000-2004 al frente de la institución que por ley, además de modelar las políticas de altas finanzas en la República Dominicana, tiene el cometido de luchar contra la inflación. En varios países del mundo, siempre se cita el caso de Estados Unidos por Alan Greenspan, pero bien pudiera hablarse de otros casos en otras naciones, tiende a ser un puesto de mucha estabilidad independientemente de los cambios políticos, y producto de que casualmente la última variación que tuvo el puesto y justo en el cuatrenio que anteriormente citamos y por cuanto ocurrió en la famosa crisis bancaria, pues ha dado... Perdón, para decir en esa parte, las personas que ocuparon la gobernación del Banco Central en el periodo 2000-2004 fue el señor Lois Malcún y antes de él y Fran Guerrero Prats. Exacto. Fran Guerrero Prats fueron los dos gobernadores del Banco Central del cuatrienio 2000-2004, que fue el gobierno del expresidente Hipólito Mejía. Así es, Nayib, tal como lo citas, desde entonces se retoma Valdés Albizu su posición al frente del Banco Central, y bueno, ahí le vemos una vez más al frente de esta importante institución que la República Dominicana, insistimos, tiene como deber generar políticas que deben defender el peso, deben defender el poder adquisitivo de los dominicanos que reciben salarios en moneda nacional y que generan la mayoría precisamente de sus gastos en nuestra moneda. Y antes de dejar el tema económico, es bueno señalar algo que ya aquí habíamos, recuerdo junto a Rosendo, me parece que con Felipe también en algún momento conversado en el espacio, y era el natural descenso o normalización, vamos a llamarle quizás de esa manera, que iban a tener las remesas en este año 2022, sobre todo a medida que avanzara el año, por dos razones muy particulares. No es que los dominicanos de la diáspora pidieran ni interés ni amor por los suyos, no. Tienen que hacerle frente, como todo ciudadano de una nación donde hay inflación, donde el costo de la vida aumentó, donde hay una serie de retos. Bueno, era natural que pasado el año 2021, insisto, se normalizara la situación. Cuando usted la compare con el año 2019, usted va a tener siempre un crecimiento que va a tener unos rangos en cuanto a porcentajes más naturales, más normales, de manera escalonada. Ahora, se dio un crecimiento, un salto cuántico en unos momentos de la pandemia, producto de dos razones. Los cheques de estímulo que estuvieron recibiendo nuestros connacionales en los Estados Unidos y el hecho de que muchos de ellos duplicaron su nivel de compromiso, señores, lograron sacrificar en muchos casos más recursos y estando en una situación, muchos de ellos de reclusión en sus hogares, pues destinaron más recursos todavía a sus familiares en la República Dominicana. El dato de julio, 808.6 millones de dólares en remesas, implica en comparación a 2021 una caída de un 9,8%, de 896 millones de dólares enviados en julio del año pasado a 808. Es una cifra como quiera destacable, ese 808, si usted lo toma en cuenta, 2019, pero como era natural, insistimos, era algo previsible, se da esa reducción y hay que considerar que ese dominicano en Estados Unidos está enfrentando sin dudas pues una serie de situaciones que también le conllevan a ser mucho más comedido en relación al uso de sus recursos. Cuando comenzaron a darse las cifras sobre las extraordinarias remesas del 2021, lo explicamos aquí claramente a qué se debían, a esos estímulos que estaba recibiendo la gente, a veces de hasta 20,000, 30,000, 40,000 dólares, y que parte de ese dinero iba a venir a República Dominicana. Eso es así. Y fue así. Eso es así, Rosendo. Ahora, mira, este informe que se está dando ahora, de todas maneras,
revela una extraordinaria no. cantidad. Es un vuelco. Vamos a terminar el año de acuerdo con ese informe sobre los 10,000 millones que de es dólares. una cifra bárbara, como quiera, que es una que es muy buena. Va a superar el 2019, pero también te voy a explicar por qué. Porque ahora hay más dominicanos trabajando allá. Prácticamente todo el mundo está empleado. El desempleo está en un 3.5%. Pero además, ahora la gente está trabajando con mejores salarios. Hay que decir también que en 2019, y eso fue importante en su momento también, fue un año de muy bajo desempleo. Antes de llegar a la pandemia había realmente también un desempleo bastante bajo. Por último, el semestre, en comparación interanual, de los 6.159 millones de dólares que se enviaron el primer semestre o enero-julio, porque incluía un séptimo mes, 6.159.6 millones de dólares se enviaron en 2021. Bueno, ese mismo lapso se enviarían en 2022, se recibieron en la economía dominicana vía remesas 5.669 millones de dólares en los primeros 7 meses, como ya decimos, ratificando esa reducción. Señores, Hugo Veras fue colocado al frente del Intran, al frente de esta importante institución relacionada al tránsito y transporte terrestre en la República Dominicana. El Intran nace, es bueno recordar, como un intento de eficientizar una parte importante de la burocracia estatal en materia relacionada a todas las dependencias que estaban dispersas en materia de tránsito, transporte, desde los taxis, pasando por los temas relacionados al transporte de carga, entre otros elementos del transporte de pasajeros. Se decidió fusionar pues todas estas dependencias. La ley 63-17 fue un trabajo extraordinario desde el punto de vista legislativo, como siempre decimos a Tobías Crespo y a otros congresistas y técnicos, no necesariamente congresistas, que trabajaron con ellos. Creo que se hizo un trabajo tremendo, no perfecto, porque ninguna obra humana lo es, y toda creación humana es mejorable, es perfectible, pero no hay duda de que encabezó en ese momento el diputado Crespo un trabajo que ha parido una legislación grande, minuciosa, detallada, con muchos aspectos que todavía una gran parte de la población desconoce y donde hay que hacer una gran labor de socialización en esa materia. Nosotros hemos insistido que para que esto pueda en algún momento no solo la población, muchos de los agentes de la DGCET, por ahí que empieza, desconocen aspectos de esa norma. Pero aspectos no, prácticamente de manera total. Yo quiero insistir lo que esa norma establece. Yo creo que la DGCET debería organizar una serie de talleres para... Debe ser parte de la formación permanente. Exactamente, para enseñarles la ley que crea esa institución, que es el Intran, pero que también ahí está la DGCET, están las atribuciones de la DGCET, como es la ley... Está el régimen de consecuencias. La ley 63-17, donde están las sanciones, claro, donde está todo. O sea, los primeros que tienen que estar entrenados en esa legislación para poder aplicarla correctamente son ellos, los miembros de la DGCET. Y una parte importante de ellos, señores, lamentablemente la desconocen. Eso es así. Yo por eso quiero insistir, Nayib, muy, muy importante esa acotación. Hay que socializar esa norma. Hemos insistido en que parte de la variación de contenidos, ahora que se está hablando con el tema de educación, de tratar de estudiar una variación de los contenidos, nosotros le sugerimos al actual ministro de Educación, al que estaba, al que venga y al que vendrá, y a los que vendrán, que se incluya dentro de los aspectos de formación moral y cívica, dentro de los aspectos de crear ciudadanía, incluir el tema de la normativa de tránsito, no solamente para aprender a ser buenos choferes, es para aprender a ser buenos peatones, es para aprender a ser buenos ciudadanos, porque se ejerce ciudadanía con un guía en las manos, siendo pasajero y siendo peatón también. El Intran viene, por lo tanto, a intentar moldear, a intentar regular y aplicar la norma en una política muy importante, señores. Las sociedades del mundo moderno no han hecho sino, a través de las tecnologías del transporte, amplificar, multiplicar la capacidad de traslado de bienes, servicios y personas. Debí empezar por ahí: personas, bienes y servicios. Desde que el hombre comenzó a vivir en ciudades, desde, como dice la Biblia, Ur de los Caldeos, o desde Tiro, o desde las ciudades del Israel antiguo, desde esos primeros procesos de urbanización, la vida dentro de las ciudades ha tenido algún tipo de norma, ha tenido algún tipo de normativa, ha tenido algún tipo de orden, algún tipo de precepto para que el ser humano pueda vivir de manera organizada.
Y con la llegada, ya en el siglo XVIII, del motor de combustión interna, del ferrocarril, entre muchos otras tecnologías que permitieron multiplicar la capacidad del ser humano, depender del músculo del animal y pasar ahora a depender de la física, de la termodinámica, y comenzar a multiplicar la cantidad de carga y de pasajeros que podían llevarse, pues ha habido dos caminos: el camino de la norma, el camino del orden, el camino de sociedades que hace mucho tiempo dieron ese salto cuántico y lograron crecer esas grandes ciudades. No es que no tengan retos, los han tenido, pero siempre han estado en discusión las grandes ideas de que le permitían a esas ciudades crecer y tratar de hacer esas transformaciones. En una época se puso de moda en Estados Unidos, Rosendo, en la década de los 80, cuando comenzó a ser caótico el tránsito en algunas ciudades, el hecho de que se dividían en las empresas el turno de quién iba a buscar a los demás, sobre todo las ciudades donde no había tanta dependencia del metro. El lunes Rosendo, por ejemplo, iba a buscar a Felipe, a Julieta, a Susana, a Nayib, le tocaba al otro día a uno de ellos y mira, se iban rotando. Todavía una práctica común. Existe lo que le llaman... Si maneja Rosendo, usted no se deja buscar. No me busque, Okay. Lo que le llaman el ride. Exacto. Trabajan varias personas que viven más o menos en un... Pero eso es en Estados Unidos que le dicen el RAI. Sí, claro. El ride. Okay. Bueno, porque aquí el RAI es responsable de acceso a la información. Allá no es una bola. Oye, ¿cómo que funciona? Trabajan 4 Exacto. en una misma empresa que viven más o menos en el mismo sector o cerca. Así es. Se ponen de acuerdo y en lugar de ir cada uno en su vehículo, se van en el vehículo de uno de ellos. Eso permite ahorrar. Y a final de semana, cada quien hace una contribución Pero, para el tema de... Pero además de eso, en Estados Unidos, que es la experiencia que he podido vivir con relación a esto, hay carriles especializados o hotline, donde Autobuses, solamente pueden transporte transitar escolar, vehículos cuya ocupación sea 2 pasajeros o más. Sí, claro. 2 pasajeros o más. Es decir, que una persona que esté conduciendo sola su vehículo no puede, y vaya sola en el vehículo, no puede entrar por ese carril. Si eso se hace, recibe una multa si lo hace. Si eso se hace, lo que tú planteas, que se hace en Estados Unidos, se hace aquí, Juan Ubiere y Antonio Marte le caen a batazo. Óyeme, Juan Ubiere y Antonio Marte le caen a batazo. Mira, sacan a los pasajeros, los choferes, porque no hay forma de que tú puedas hacer eso que dice Rosendo también aquí en la República Dominicana. Ahora quieren poner uno autobús y él lo dice claramente, aquí no van a entrar. El rey del mambo. Dice Ubiere, aquí no van a entrar porque esta gente no hay como colocarla a todos. Si tú vives en San Cristóbal, entran a batazo. Si tú vives en San Cristóbal y en tu vehículo tú montas 4 personas haciendo lo que está planteando Rosendo, te queman el vehículo. Te sacan por eso decía que hay dos caminos. Hay dos caminos. Se va a tener que el camino han matado gente. Pero lo han hecho. Hay dos caminos. El camino del orden, el camino obviamente de este tipo de, digamos, políticas, decisiones, estrategias que se han venido usando en países organizados, en naciones que han decidido dar ese paso. Y por supuesto, no hay que negar el importante paso infraestructural que ha significado, sobre todo en naciones de cierto nivel de desarrollo, metros, los trenes metropolitanos, sean subterráneos estos o no, los grandes sistemas de autobuses que obviamente eficientizan el uso de la vía de ancho de vía, puesto que van a llevar 70, 60, 50 pasajeros en condiciones muy dignas, en vez de estar todas estas personas en vehículos individuales donde van 2 y hasta un pasajero. Le diría lo siguiente a Hugo. Vi la nota de prensa, me pareció muy interesante, donde los nombres de todos los jerarcas, porque sindicalistas no son ni han sido nunca, son empresarios del transporte. Y yo los felicito porque yo soy pro empresa, yo soy un defensor del libre mercado. Sin embargo, yo soy un defensor del libre mercado cuando la participación en el libre mercado es sincera y honesta y se hace como todas las empresas del mundo y se hace exacto, con apertura a la competencia, pero sobre todo con el riesgo de ganar o perder. Porque toda empresa tiene ese riesgo en el mercado. No existe un derecho, no hay un derecho a existir más allá de la eficiencia en el buen servicio. Quiero decirte algo, Hugo, que, amigo, te conozco hace mucho y de verdad que siempre hemos tenido mucha sinceridad cuando he tenido que decirte algo que creo, alguna idea con respecto a algunos temas. Hugo, aquí solamente ha faltado una huelga, tú sabes cuál, ¿verdad, hermano? La de los pasajeros. Es una lástima que nunca se haya hecho.
Es una lástima que nunca hayamos tenido, por diferentes razones, la cohesión social suficiente para generar el boicot. No va a cancelar a todo el mundo, no te preocupes. Sí, si no llegamos al trabajo, pero es evidente que ha faltado siempre una fuerza a favor del usuario. El usuario es el sacrificado de todo este tinglado. Ha sido el que ha recibido servicios de pésima calidad, con tiempos terribles, perdiendo muchas veces la posibilidad de ser puntual, como dicen allí, va a su trabajo, perdiendo las horas hombre de trabajo que pierden, pero no solo las empresas grandes, las micros, las pequeñas empresas, y la posibilidad de ser más eficientes, porque hay un tiempo perdido en la productividad todos los días, sobre todo en ciudades como el Gran Santo Domingo. Te deseo la mejor de las suertes, ojalá que puedas muchas de tus ideas llevarlas a cabo. Claro que hay que contar con el sector que tiene una vida en el transporte. Yo no le niego a nadie el derecho, sobre todo cuando ha acumulado 30, 40 años de experiencia, a sumar, de eso se trata, pero se tiene que hacer recordando que el elemento principal de todo esto es el que saca dinero de su bolsillo y paga un pasaje, y muchas veces lo que recibe a cambio de eso es maltrato verbal, abuso, amenazas, en el caso de las mujeres una serie también de situaciones que no son las mejores. Vamos a eficientizar esta matriz de transporte, de tránsito terrestre, pero recordando a quién hay que defender primero: al usuario individual, y al que todos los días intenta aportarle riqueza a una nación que tanto lo necesita. Llévatelo, Cundo.